Buenos días, compañeros. Mi nombre es Esmeralda Flores y a mí me tocó exponer el grupo 15, la familia del nitrógeno. Los elementos del grupo 15 en el centro del bloque P muestran una amplia gama de propiedades químicas y físicas, tanto en sus elementos como en sus compuestos químicos. Vamos desde el elemento más ligero, que es el nitrógeno 1 metal, hasta el más pesado, que es el bismuto, que tiene propiedades características del grupo principal de metales. Tenemos también que los estados de oxidación más 3 y más 5 ocurren para todos los elementos, siendo el estado más 3 el más estable para el bismuto como resultado del efecto par inerte. El estado de oxidación más 5 es muy estable para el fósforo, pero actúa como agente oxidante con nitrógeno, arsénico y antimonio. Pero también podemos observar que el arsénico, al estar en la fila de los no metales que siguen a los elementos 3D, con una capa interna 3D llena, es más difícil de oxidar al estado de oxidación más 5 de lo que se cabría esperar, porque los S electrones se mantienen firmemente y por lo tanto es menos probable que estos se estén involucrados en la unión. El estado de oxidación menos 3 se produce en los hidruros, como el amoníaco, y en los aniones, como el fosfuro de sodio. También podemos observar que en las energías de ionización hay una disminución gradual en la primera, la segunda y la tercera, al pasar del nitrógeno al bismuto. Los elementos. En los elementos del grupo 15 podemos hablar de que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera y constituye el 78.1% por volumen. El nitrógeno elemental se presenta exclusivamente como la molécula de dinitrógeno con enlaces triples y generalmente se considera que es extremadamente poco reactivo, y también tiene posibles otros alótropos de nitrógeno de alta energía. Cuando hablamos de fósforo, nos referimos a la que principal fuente de fósforo es la roca fosfórica, que es un fosfato de calcio complejo. La reducción de la roca fosfórica nos va a dar fósforo blanco con una estructura tetraédrica, que persiste en la fase sólida, líquida y gaseosa. Sin embargo, cuando el fósforo 4 se calienta por encima de los 800 grados centígrados, se forman cantidades apreciables de la molécula de fósforo 2 con enlaces triples. El calentamiento prolongado del fósforo blanco en un recipiente sellado dará como resultado la formación de fósforo rojo, una forma relativamente inerte del elemento, con una estructura compleja pero mal definida. Sin embargo, el alótropo más estable será el fósforo negro, formado por el calentamiento del fósforo a altas temperaturas. Por otra parte, el arsénico, el antimonio y el bismuto se van a encontrar predominantemente como sulfuros. Los tres elementos forman estructuras en capas relacionadas con el fósforo negro. Hidruros. Los 5 elementos del grupo 15 formarán hidruros EH, aunque existe una tendencia marcada y sistemática en sus propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, los puntos de ebullición aumentarán al descender el grupo, con la excepción del punto de ebullición del amoníaco, que es excesivamente alto, y esto se debe a los enlaces de hidrógeno HNH. Los ángulos de enlace HEH también disminuyen en el grupo, debido a la disminución de fuerza de unión del enlace EH. Las estabilidades térmicas disminuyen también en el grupo. Las entalpías de formación serán paralelas a las energías de enlace EH para estos compuestos. Algunos ejemplos de hidruros podrían ser el amoníaco, que es fabricado a gran escala para la industria química, mediante la reacción de nitrógeno con hidrógeno,
realizada sobre un catalizador. La fosfina, como otro ejemplo, se obtiene por la reacción de fósforo blanco con agua. Y otros hidruros como el arsano, estivano o el bismutano pueden ser sintetizados por la reducción del haluro correspondiente con una fuente de hidruro, como por ejemplo el tetrahidruro de litio y aluminio. Y la hidrólisis de fosfuro, arseniuros y antimonidos de metales reactivos como el calcio y el aluminio también pueden generar fosfina, arsina o estivina. Óxidos. Todos los elementos del grupo 15 forman una amplia gama de óxidos, en particular el nitrógeno y el fósforo. Hablemos de los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno cubren un rango de estados de oxidación de +1 a +5 y en todos los compuestos hay un enlace nitrógeno-oxígeno pp significativo. Dos de los principales óxidos de nitrógeno son el óxido de nitrógeno, que se obtiene al calentar amonio y tiene una estructura lineal, y el monóxido de nitrógeno, que es una molécula reactiva que contiene un electrón desapareado, pero con poca tendencia a dimerizarse, excepto a bajas temperaturas. Puede reaccionar con los halógenos para dar haluros y tiene una estructura doblada. Pero también existen otros óxidos de nitrógeno, como son el óxido de nitrógeno 3, 4 y 5, que se forman a partir del óxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno 2. Se conoce una amplia gama de óxidos de fósforo, siendo el óxido más importante el pentóxido de fósforo, formado por la combustión de fósforo en un exceso de oxígeno. Para el arsénico, el antimonio y el bismuto también se forman óxidos de composición M2O5 para arsénico, antimonio y bismuto, aunque este último no se puede obtener puro. Los óxidos de arsénico y antimonio existen tanto como formas poliméricas como pirámides que comparten bordes, como también en especies molocilares, análogas a la especie de fósforo. Sulfuros. Hay pocos sulfuros directamente análogos a la amplia gama de óxidos de nitrógeno molecular que se conocen. El compuesto azufre-nitrógeno más conocido es el explosivo tetranitruro de tetraazufre, que es preparado por reacción de cloruro de azufre con amoníaco. Por otro lado, en los sulfuros de fósforo, el más importante es el pentasulfuro de fósforo, que tiene una estructura análoga al oxisulfuro de fósforo. Existe una amplia variedad de sulfuros de fósforo en estado de oxidación inferior, y como ocurre con los óxidos, estos pueden derivarse conceptualmente de la molécula tetraédrica de fósforo 4 mediante la adición de grupos terminales fósforo doble enlace azufre e inserción de azufre en el enlace fósforo-fósforo. Algunos de los compuestos retienen algunos enlaces fósforo-fósforo. El arsénico también forma varios sulfuros con la misma estructura del óxido de fósforo 3. Oxianianes y oxiácidos. Los oxianianes desempeñan un papel extremadamente importante en la química de los elementos del grupo 15, en particular para el nitrógeno y el fósforo, y un grado ligeramente menor para el arsénico. Al descender del grupo al antimonio y el bismuto, los oxianianes juegan un papel mucho menor en la química de estos elementos y comienzan a mostrar una química más catiónica. Los oxiácidos de nitrógeno. En todos los oxiácidos de nitrógeno, el átomo de nitrógeno tiene 2 o 3 coordenadas, lo que contrasta con los óxidos de fósforo arsénico, que invariablemente tienen 4 coordenadas, y todos contienen enlace nitrógeno-oxígeno y a veces nitrógeno-nitrógeno, lo que es favorable para los elementos de bloque P más pequeños. Por otra parte, los oxiácidos de fósforo. Existen una amplia gama de ácidos de fósforo, con fósforo en el estado de oxidación +1, +3 y +5. Los compuestos del estado de oxidación inferior contienen enlaces
fósforo-fósforo o enlaces fósforo-hidrógeno no ácidos. Los oxiácidos de arsénico, antimonio y bismuto. El ácido arsénico, análogo al ácido ortofosfórico, se obtiene disolviendo arsénico elemental en ácido nítrico. También es un ácido trópico, pero se oxida moderadamente en soluciones líquidas. Para los miembros más pesados del grupo 15 hay poca semejanza con la química del fósforo y el arsénico. En comparación, los antimonatos y los bismutos son compuestos menos definidos. Haluros, compuestos pentavalentes. Los pentafluoruros de MF5 son todos conocidos y estables, con la excepción del pentafluoruro de nitrógeno, ya que no existe porque el nitrógeno solo tiene 4 orbitales de valencia disponibles. Los ligandos de fluoruro pueden estabilizar el estado de oxidación más alto de los elementos del grupo 15. Los haluros de MF5 son poderosos aceptores de flúor, que dan los aniones MF5 estables, y esta propiedad se usa ampliamente, por ejemplo en estudios de química de gases nobles, asegurando su excepción, que es el pentafluoruro de bismuto. Compuestos trivalentes. Se conocen todas las combinaciones de elementos trivalentes del grupo 15 con haluros. Estos contrastan con la especie pentavalente E5, que se oxida cada vez más al descender del grupo. Existen las gradaciones habituales en las propiedades al descender al grupo para un haluro determinado. Trifluoruro de nitrógeno, trifluoruro de fósforo y trifluoruro de arsénico existen como sustancias moleculares, mientras que el trifluoruro de antimonio es polimérico con puentes de flúor, lo que refleja la tendencia de los elementos más pesados a tener números de coordinación más altos, y el trifluoruro de bismuto es iónico. Oxialuros. Aunque se conocen oxialuros triviales de nitrógeno, los compuestos relacionados de fósforo y arsénico están restringidos al estado pentavalente. Así, el fósforo y el arsénico forman muchos más oxialuros del tipo MMX3 que tienen formas aproximadamente tetraédricas. Nitruros y fosfuros. Ciertos metales reactivos como el litio y los metales del grupo 2 forman nitruros que parecen contener el ion nitruro N3+, porque en la hidrólisis se produce amoníaco. Por el contrario, los compuestos de otros elementos semimetálicos como el boro se ven como compuestos unidos covalentemente. El fósforo y el arsénico forman de manera similar fosfuros y arsenuros, que dan fosfano y arsano por hidrólisis. Esto es un método para sintetizar fosfano. De esta forma podemos resaltar los siguientes puntos. En las propiedades bajando del grupo hay una graduación de carácter no metálico similar al grupo 14. El estado de oxidación del grupo es +5, ya que ocurre para todos los elementos, y debido al efecto de par inerte, los elementos de transporte antimonio y bismuto forman compuestos estables en el estado de oxidación +3. Y por último, el nitrógeno forma muchos óxidos moleculares estabilizados por un fuerte enlace pp-pp. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Hasta luego.